La historicidad de la Biblia queda comprobada con uno de los hallazgos más importantes de los últimos tiempos, una placa donde se puede leer la mención más antigua conocida hasta hoy del nombre del Elohim Yahvé, justamente en el monte Ebal, lugar que Yahvé designó para las maldiciones. Este hallazgo nos dice varias cosas importantes. Nos habla acerca de la estrecha relación que el pueblo hebreo tenía con su Elohim. Elohim que los instruyó, enseñó, a través de reglas que van desde la higiene, economía y leyes. Leyes que no se reducían a los 10 mandamientos que te enseñaron en el colegio. En realidad se trataban de nada menos que de 613 normas. Y fue precisamente Yahvé quien escogió los reyes que dirigían los asuntos humanos bajo su dirección. En Daniel 2:21 puedes leer: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Acerca de la sabiduría se entiende que el conocimiento de los Elohim era superior al de los humanos, pero no todos los Elohim eran iguales, no se comportaban igual ni transmitían los mismos conocimientos. Aquellos eran tiempos en los cuales los hombres elegían a qué Elohim servir o abandonar. Tiempos en los cuales el concepto de divinidad era muy distinto al que se formó luego de su partida. Esta es la historia del pueblo de Israel, conformado por Yahvé, pero si miramos aún más atrás en el tiempo, hubo una civilización muy avanzada, la cual fue organizada por los Anunnaki hace cientos de miles de años. Se establecieron en el sur de Mesopotamia y organizaron una base llamada Eridu, palabra que significa la casa lejos de casa, un nombre que expresa bien todo lo que los colonizadores dejaron atrás. Los Anunnaki dividieron la zona en 3 territorios: la Baja Mesopotamia, Sumer, el Valle del Nilo y el Valle del Indo. Esto lo confirma la arqueología, ya que esas zonas han sido escenario de importantes hallazgos que corroboran la existencia de las civilizaciones antiguas más importantes allí surgidas. Y después de la gran inundación, se fundaron los reinos en lugares más altos, como Egipto, que su propio nombre lo indica, pues significa tierra elevada. Si has visto mis videos sabrás que los Elohim, Anunnaki y Teoi, entre otros, son correspondientes entre sí. Estamos hablando de los mismos individuos en diferentes culturas y también sabrás que los han querido transformar en dioses mitológicos. Estos individuos se especializaban en distintas tareas. Por ejemplo, Yahvé era un militar, un comandante, un guerrero que no tenía mayor interés en áreas como el arte, la genética, la música o arquitectura. De hecho, el pueblo de Israel no se preocupó demasiado por dejar grandes monumentos, aparte de los templos. A Yahvé le interesaba ganar territorios, armar ejércitos, derrotar tribus pertenecientes al mismo pueblo, y se preocupaba por mantener sanos a sus servidores, que no se le acercaran demasiado, pero que al menos 2 veces al día realizaran quemas con animales y vino para él. También se preocupó por dejar un sistema económico, legislativo y estrictas normas para mantener un control sobre Israel. Hubo Elohim como los que intervinieron en la formación de linajes genéticos y que se especializaban en esa rama. Crearon nuevos productos agrícolas y allí hay que hablar de los Anunnaki, ya que estos en la zona de Mesopotamia crearon cereales y desarrollaron una agricultura muy avanzada para la época. Anunnaki especializados en arte, astronomía, leyes, arquitectura y un largo etcétera, dejaron importantes conocimientos a la humanidad. Los hallazgos de antiquísimas minas han confirmado la primera tarea que los Anunnaki encomendaron a los Adamá o Adam. Los científicos no saben explicar cómo en ese tiempo el ser humano descubrió el oro, las piedras preciosas y cómo pudo realizar túneles hasta de 15 metros de profundidad. El cómo los humanos primitivos descubrieron la utilidad y dieron un alto valor a las piedras preciosas y al oro no es una pregunta banal.
Pero los reinos Anunnaki no se limitaron a la zona del Oriente Próximo. Evidencias arqueológicas han revelado la fundación de grandes civilizaciones en las Américas precolombianas, construcciones con grandes similitudes a las encontradas en Oriente Próximo. En lugares muy altos de difícil acceso, la civilización maya, una verdadera potencia mesoamericana, surgió hace 7000 años antes de Cristo. Tenía conocimientos para transformar genéticamente el maíz, mientras que este era desconocido en el resto del mundo. También tenía técnicas avanzadas de irrigación, purificación del agua, poseían calendarios, conocían bien el arte de la guerra y la escritura. En cuanto al calendario, era muy complejo, comprendía 3 sistemas de datación, uno para los dioses, uno para la vida civil y el tercero era de carácter astronómico llamado el ciclo largo, el cual punto de partida era fijado al momento en que el hombre había sido creado. La civilización maya es un gran enigma para la ciencia, porque a pesar de sus conocimientos tecnológicos y de astronomía, ésta simplemente desapareció en breve tiempo y en circunstancias poco claras. El estrecho contacto con sus divinidades los empujó a construir pirámides o plataformas para esos encuentros. Seguramente fue en ese contacto donde se les transmitió el conocimiento de vanguardia en la astronomía hasta el punto de poder realizar un calendario solar más exacto que el europeo, compuesto de 365 días, fallando solo por 17 segundos en el real periodo de rotación terrestre. Más al norte, los apaches contactaban a sus guías desde el monte Graham, lugar donde el Vaticano puso su observatorio astronómico. ¿Será una casualidad? Enseñaron sus conocimientos a los terrestres, fundaron civilizaciones, dejaron conocimientos y estructuras de poder organizadas en monarquías y formas de gobierno, sistema económico y divisiones territoriales. Y aún hoy día continúan vigentes esos modelos. Recientemente, Carlos III fue coronado en una ceremonia dirigida bajo el rito religioso católico. Las monarquías, desde su fundación, han sido legitimadas por las llamadas divinidades en sus inicios. Luego las clases sacerdotales dieron continuidad a esa legitimidad. Hoy día existen 43 estados monárquicos en el mundo, así que podemos decir que es una tradición que a pesar de los cambios en las estructuras de poder, se ha mantenido. Y en gran parte, lo que la sostiene es la defensa a la tradición y el orgullo que manifiestan los súbditos, obviamente acompañado de una gran conveniencia y beneficios por parte de quienes viven de estas tradiciones. El primer rey de Israel fue Saúl, un hombre de gran altura, y no hablo de su posición solamente, mas de su tamaño, el cual, dicen las Escrituras, sobresalía entre todos, medía al menos 3 metros. Es muy posible que en sus venas corriera sangre adamita. La relación entre los llamados dioses y los humanos fue en algunos casos tóxica, pero también dejó notorios beneficios a las sociedades humanas. Sin embargo, desde que se fueron, los poderes establecidos han sido aplastantes y tiranos. Basta mirar a nuestro alrededor. La Biblia dice que el hombre gobierna al hombre para su desdicha, pero estar bajo el poderío de los dioses tampoco fue un jardín de rosas, que quede claro, porque todo iba bien si se obedecía. Era un sistema basado en bendición, maldición, premio, castigo, y es lo que ha quedado registrado en las Escrituras y confirmado en las tablillas encontradas. Pero ahora la pregunta es, ¿se fueron del todo o siguen gobernando detrás de los rostros humanos? Lo que sí podemos confirmar es que quienes nos gobiernan no lo hacen para nuestro beneficio. Pareciera que no tuvieran ningún tipo de empatía hacia su propia especie. Si te fijas en las sociedades animales salvajes, podrás notar que el jefe del clan debe ganarse esa posición, con un combate y de vez en cuando reafirmarse en el liderazgo, pero es lógico,
pues debe afrontar los enemigos del grupo, coordinar la defensa de las crías de todo el clan, ser hábil en cazar y encontrar refugio. Se puede decir que se merece ese lugar. ¿Se comportan así nuestros reyes y líderes políticos? ¿Cuidan a su gente, se preocupan por mantener la armonía, el sustento y la seguridad? Seguramente ya tienes la respuesta. El mundo no ha cambiado tanto después de todo. Se sigue recurriendo al rito religioso como símbolo de la comunión entre el poder terreno y el divino. Se sigue acudiendo a mediadores para comunicar con un ser supremo. Se siguen pidiendo sacrificios, donaciones, se sigue esclavizando, se continúa a dar tributos a quienes se supone trabajan para nosotros, pero es al contrario. Pagas impuestos, sigues las reglas, cuida los bienes comunes, pero si surgen problemas, te quitan tus cuentas, te quitan tu casa, tu negocio, tu libertad. Tal vez es hora de dar un verdadero salto evolutivo. Yo por mi parte te seguiré desvelando las conexiones secretas que hay entre el mundo antiguo, el sistema actual y los colonizadores que bajaron de las estrellas. Siempre se ha dicho que dentro de nosotros hay algo divino. ¿Podría tratarse de ese 2% de ADN que nos diferencia de los primates y que nos aportaron nuestros constructores? Tal vez podríamos usarlo no para lastimar o ser tiranos con los demás, más bien para aprovechar esas capacidades que nos dejaron y que no hemos desarrollado porque hay un gran interés en que no lo hagamos. Sigamos ese rastro para que cuando lleguen las respuestas estemos preparados para entenderlas y podamos tomar decisiones. A buenos entendedores, yo por ahora te dejo un gran abrazo y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel con más historias y misterios. Hasta pronto.